que Sobre cómo actuamos, recuperar lo perdido y aprender de la experiencia son cuestiones que se volvieron fundamentales a 3 años del confinamiento por la pandemia del COVID. Inimaginable, inesperado, sorpresivo y hasta difícil de poder metabolizar. Hoy quizás lo recordamos como un sueño, esta es la realidad. Hace 3 años empezábamos un camino absolutamente desconocido para todos, no solamente para los médicos que trabajamos activamente en la pandemia, sino para toda la población, que de pronto recibíamos informaciones diarias de lo que nos estaba pasando, de la cantidad de personas que de pronto estaban impactadas, de la cantidad de personas que fallecían de una manera brusca, de la cantidad de camas que no teníamos, de la cantidad de respiradores que no llegaban y de la angustia que teníamos todos de volver a casa, sobre todo aquellos que estábamos todo el día trabajando, volver, sacarse la ropa, cambiarse, fumigarse, bañarse, todas esas cosas, y con el temor verdaderamente importante de contagiar a algún familiar querido. Y por sobre todas las cosas, hoy tenemos que reflexionar en aquellas cosas que se hicieron sobre la marcha, se presumieron que estaban bien. Hoy podemos planificar hacia atrás aquellas cosas que no se hicieron bien, y esto podemos plantearlo por si alguna vez necesitamos volver, tratar de evitar caminos que no fueron buenos. Hablabas de que los médicos antes de volver a su casa se tenían que hacer toda una desinfección y a la vez hablar acerca de reflexionar sobre lo que hicimos. La sociedad en cierto momento fue muy crítica con los médicos, había muchos escraches al personal de la salud, ¿no? La verdad, nosotros pasamos desde los aplausos a las prácticamente a las agresiones. Nosotros tenemos a nivel nacional médicos que le han quemado el auto por ser simplemente potenciales transmisores de la enfermedad, médicos que han echado de consorcios de edificios porque se consideraban que éramos verdaderamente transmisores, que éramos los malos de la película, y algunos otros que, bien, algunos reconocimientos tuvieron. Claramente ni siquiera, y esto hay que reflexionar también, desde el Estado se generó el reconocimiento de aquellos que, aún siendo de riesgo, no les importó nada y estuvieron, algunos cayeron y otros no, pero la verdad y la realidad es que nos pasó de esa manera. Si bien los niños no fueron los más afectados por la pandemia a nivel físico, sí lo fueron a nivel emocional. La imposibilidad de realizar sus actividades diarias dejó secuelas en los más pequeños. A mí me tocó estudiar bastante esto porque tuve la obligación de hacerla y la inquietud también de hacerla. Nosotros encontramos que como patología fue de un impacto menor, como mínimo de menos gravedad en los niños, pero sí encontramos algunos impactos posteriores en la mediatez, a los 20 o 30 días, a las 8 o 10 semanas, un impacto importante que tuvieron algunos en múltiples sistemas, donde en algunos no supimos qué es lo que pasaba y verdaderamente no estuvieron bien, y en otros les pasaba algo que no pudimos justificar y no fue tan grave. Eso al respecto de la enfermedad. Y luego el resto, al respecto del encierro, la imposibilidad de ir a jugar a la plaza, de ir a salir a andar en bicicleta, de ir a verse con sus amigos, de la actividad escolar, que no lo pudieron hacer, eso naturalmente impactó. Yo creo que hoy estamos en épocas de tratar de recuperar lo perdido. Algunos dicen lo perdido está perdido, pero por lo menos recuperar lo que se pueda, y eso verdaderamente es importante.